¿Y cómo se interpreta que el Poder Ejecutivo meta algo que No, lo hace por... Yo creo que hay una doble intención. Primero por temor. ¿Temor a qué? Creo que temor a juicios. Temor a juicios contra los funcionarios. A no responder por los daños. Digo, esto más Ellos, los funcionarios. Acá estamos hablando más allá de lo de 11. Por supuesto. Mucho más allá de lo de 11. No, y perdón, y respecto a sus empleados... ¿Es una suerte de compra de impunidad? Pero exactamente, dice, se exime de responsabilidad, todo el título de responsabilidad civil que establece para las personas jurídicas y los particulares, que establece muy específicamente en todos los ámbitos la comisión redactora, el proyecto del Senado dice directamente, el título no se aplica y solo responde en el ámbito del derecho administrativo, que en lenguaje criollo significa, a un caso como el de Jaime, hipotético, la cesantía, la remoción, el apercibimiento, la suspensión. Esto es un absurdo jurídico y contradice con el artículo 19 de la Constitución, que es puede ser declarado inconstitucional por los jueces. Ya es inconstitucional. Es inconstitucional. No va en ¿Ustedes cómo ven la posición? Yo lo que pasa es que los jueces... Hay un punto más grave que quizás establece otra cosa, por lo cual indica lo mal redactado que está, que dice, y en el caso de los gobiernos provinciales, por el derecho público, el derecho administrativo provincial es una palabra que ni siquiera se usa, se dice en general derecho público provincial, ¿no? Con lo cual el que lo escribió es un tarambana. Pero es decir, han tratado de sacar... Que anda el presidente de la Corte detrás de esto. No, el presidente de la Corte dijo otra cosa. Por eso. No, la Corte... El presidente de la Corte y la doctora Kemmelmacher, yo sé que estaba muy violentada por esto. Ella sí fijó una posición muy distinta. Por eso, porque modifica, es el Poder Ejecutivo el que Poder modifica. Exactamente. Si ustedes ven en este la punto, edición, cuando la Corte publica finalmente y se envía el anteproyecto, y después separados... Sí. Claro, que es lo que impulsa Lorenzetti. Claro, y esto yo creo que el legislador puede hacerlo. Yo le digo por la experiencia que tengo, esto no se sostiene. Imaginar que podemos aplicar la ley de procedimiento administrativo, que es la ley que el general Lanús se copió del general Franco, a la responsabilidad civil. Pero el Congreso no puede votar. Pero cuando el Congreso lo vote, no puede votar una ley contraria a la Constitución. ¿Usted cree? Porque tantas leyes se votaron. No, pero puede votarla. Puede votarla y los jueces. Y después el Poder Ejecutivo la va a aprobar. Puede pasar, yo le digo, le puedo decir un ejemplo. Convengamos, para aclararle a los televidentes, que si esto se aprobara, por cierto, es muy probable que a este gobierno le interese esto, pero esto trasciende a este gobierno, ¿no? Por supuesto. Digo, la impunidad es para este gobierno y para todos los que vengan atrás. Yo le digo lo siguiente, puede ser muy parecido a la inequitativa, injusta, inconstitucional ley de riesgo que se sancionó con una impunidad jurídica en el 95 y que los jueces fueron declarados inconstitucionales y la Corte, a partir de la primavera del 2004, hizo colapsar en todos sus pilares principales. Hoy rige un sistema totalmente distinto. Entonces, puede ser que frente a un planteo de este tipo, con la jurisprudencia de la Corte, los jueces declaren inconstitucional esta normativa. Porque si yo tengo un accidente de trabajo con un régimen del Código Civil que exime de responsabilidad, siendo empleado público, yo no puedo reclamar los daños más allá de lo que da el régimen especial. Si el patrullero me atropella en la calle porque hay un accidente o está la mala praxis del médico provincial, yo no puedo accionar contra el responsable ni contra... Eso puede ser declarado inconstitucional porque viola. Me preocupa la justicia. La justicia contenciosa administrativa, por ejemplo, que tiene que decidir en muchos temas, en los últimos años ha ido girando en una posición distinta. Pero históricamente yo creo que en una corte y una justicia independiente esto no se sostiene. Es un absurdo, es volver a antes del Código Civil, porque ya Vélez lo preveía. Es decir, justamente el problema que tenía el Código de Vélez es que no admitía la responsabilidad de las sociedades. Porque aplicaba una vieja teoría de Savigny, que fue cambiada por la justicia aún en contra de lo que decía el Código de Vélez, y después se reformó el 67. Ahora, si es tan grosero, doctor, la pregunta es, si es tan grosero, como usted dice, que escribió un tarambana, etcétera, tan grosero, ¿cómo? Entonces tiene chance, pero entonces tiene chance de ser aprobado. Pero que tenga, yo no puedo responder por el Código, por el Congreso, por la escribanía. Pero puedo imaginar la actitud, digamos, que los tribunales sigan cumpliendo la jurisprudencia que han tenido basada en la Constitución. A veces han equivocado. Podemos tener opiniones distintas en materia de riesgo de trabajo, en algún punto, en otro. Las cosas no son siempre blanco y negro, pero en este caso son muy evidentes.
Ahora, la reforma del código, yo debo decir, en general me parece positiva. Puedo imaginar frases y puntos, pero en general me parece positiva, salvo estos puntos. En general los puntos que yo podría criticar fueron los incluidos en el proyecto por el Poder Ejecutivo. Lo que modificó el Poder Ejecutivo es lo criticable para usted. Me parece, en general. ¿no? Yo tengo otros reproches al anteproyecto también. El anteproyecto me parece buena, por ejemplo, la idea de la autonomía de la voluntad. Los puntos positivos. Me parece los puntos positivos. En general respeta la autonomía de la voluntad. Por ejemplo, se nota más, porque a la gente le importa esto, en el tema de familia, por ejemplo. Bájelo a tierra para que todo el mundo lo entienda. Normalmente los códigos muy antiguos tienen lo que se llama la moral perfeccionista. El legislador le impone sus pautas a las personas. Yo creo que esto es lo bueno, no lo que usted cree. En sociedades modernas la gente sabe bastante, por eso el que llegó a un acuerdo con el accidente, yo no lo culpo, porque a lo mejor dijo voy a tener 5 años de juicio, prefiero cobrar algo ahora. Es decir, cada uno sabe sus intereses, yo no sé qué haría yo, a lo mejor iría persona, pero otra persona puede hacer. Pero me parece mal. lesivo el acuerdo. Sí, el acuerdo es lesivo, pero en general yo valoro que las personas tomen sus propias decisiones. Me parece hasta democrático en general. Ahora, pero hay un punto que me parece más importante. El tema de plata es más complejo a veces o más dudoso, que son los temas asociados con la convivencia. Que si yo quiero tener un matrimonio basado en el derecho canónico, lo decido. Yo puedo tener un matrimonio basado en el derecho canónico. ¿Por qué? Porque lo decido con mi cónyuge, mi mujer, de hecho es lo que me pasa en mi propia vida. Y tenemos actividad. Ahora, otras personas pueden tener otras visiones y entonces aplicarles un código que sobre bases que ellos no creen es como ponerle a alguien un sistema moralmente ortopédico. Me parece que el código en eso ha tenido un avance muy importante en todo lo de fertilización asistida. Puedo tener comentarios, pero en términos generales, ha abierto una actitud. Y contrariamente a lo que me parece importante, lo dije recién con respecto a la responsabilidad, y lo digo, me parece muy importante el hecho de dejar a cada pareja que decida cómo quiere vivir o divorciarse. Es decir, si yo, si así como no voy a admitir que alguien se meta en mi casa, esto está en la Constitución, en el artículo de las acciones privadas, mucho más en la parte de mi casa que es mi cuarto, íntima, mi dormitorio. Entonces ahora me meto yo y que yo sé lo que hago y no quiero que el Estado, ni nadie en general, me venga a opinar sobre lo que yo quiero hacer. Si me quiero divorciar, y me parece además que reduce costos de litigio, que es uno de los puntos importantes. Yo soy abogado, nosotros vivimos de esto, pero también uno se tiene que reconocer que bajar los costos de litigio es importante. Es decir, uno debe reconocer que los juicios de divorcio a veces son extremadamente complejos. La propuesta tiende a allanar. O sea, una observación una observación de la disidencia. Yo coincido con el colega y en lo que más se ha hablado es el ayornamiento de todo lo que es derecho de familia, la unificación de las obligaciones civiles y comerciales, una modernización. Pero ha habido un viraje regresivo ya en la comisión del anteproyecto en cuanto a la cuantificación a través de una ecuación económica del daño por lesiones y la exención de la aplicación del daño punitivo, que es un instituto del derecho anglosajón que se aplica para derecho de consumo y para daños de incidencia colectiva, que no se aplica para el caso de lesiones de índole civil y de índole de infortunios laborales, que me parece grave y muy discriminatoria. ¿Qué es bajarlo a tierra? El tema de lesiones, fíjese, contradice la doctrina de la Corte y las propias opiniones del presidente de la Corte, Lorenzetti. El artículo dice, en caso de lesiones en capacidad permanente, física, psíquica, total o parcial, la indemnización deberá ser evaluada mediante la determinación de un capital de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo realizar tales actividades. Esto en derecho se llama tarifación del daño, es la fórmula Woto del año 78 de la Sala Tercera de la Cámara del Trabajo, que fue declarada inconstitucional por la Corte en el fallo Aróstegui, donde dijo la Corte que no se puede cuantificar económicamente el daño a la persona, en ese caso un trabajador, pero para todas las personas, a través de fórmulas que además solamente tienen en cuenta el ingreso y respecto a ese trabajo. Cuando hay otros daños familiares, psíquicos, morales,
y que el propio código en sus principios generales de reparación recoge el daño al proyecto de vida, temas muy importantes. Creo que en este aspecto ha habido un viraje regresivo y se vuelve atrás y se toma la fórmula más baja, y que además el error está que el que cobra menos además puede tener daños mayores. Si yo cobro 10.000 pesos de sueldo y tengo un accidente, yo puedo terciarizar mis actividades, ir en coche. El que cobra 1.000 pesos tiene que hacer todo solo, tiene que viajar en el colectivo, en el Sarmiento, todas esas cosas. El daño punitivo finalmente es, cierro con eso, es una exclusión discriminatoria que se implica la multa. No es que opine en contrario, le entiendo lo que me dice. Creo que la intención del código es bajar el costo litigioso. Creo que hay que poner lo positivo. Lo positivo es que admitimos los daños punitivos, es decir, la multa civil, el hecho que antes estaba prohibido. Bueno, pero antes no existía. No, existía en daño al consumo. Solamente le da, perdóname, se lo da al daño al consumo. Pero lo puso en el Código Civil. Pero fuera del Código Civil. Pero yo estoy de acuerdo, pero excluye, pero solamente los daños de incidencia colectiva, que sabe lo que es el problema de los 10 pesos que le dan a Telefónica. Es normalmente donde ocurre. No, los graves casos son daños, es el tipo que va y hace una picada en la calle y mata a una persona, o el tipo o el trabajador que lo manda en el primer día de trabajo sin capacitación a una zona de alto riesgo, tiene un accidente y le amputan las piernas. Ahí es para el daño punitivo. Como en Estados Unidos, que condenan a las víctimas, 1 millón por daños y perjuicio y 40 millones por daño punitivo. Por primera vez los daños punitivos en el código, que no estaban. Pero está muy restrictivo, doctor. Le daban no al estaba. Consumo. Es más, estaba en la ley de consumo. Parte de las empresas argentinas hicieron un lobby brutal en contra de los daños punitivos o la multa civil, como se la llama. Y en esto yo creo que tenía un gran coraje, lo metió en el... Aunque lo hayan restringido, pero lo han incluido. Pero ya después veremos la ley de defensa del consumidor ya estaba incluida. Sí, pero estaba nada más que en defensa del consumidor. Tenemos que ir cerrando qué tema, Ismael, porque esto no es que no me acuerdo. Estos son detalles que podemos ir. Es importantísimo. En la evaluación general del proyecto. Mira que a veces en los detalles... En Estados Unidos es un instituto anglosajón. En los Estados Unidos se han limitado los punitive damages ahora por los excesos. Es por eso que... Pero es preventivo, hace la función preventiva del derecho civil. Argentina ha tenido los datos nuevos de la Corte. Nos tenemos que ir, pero los vamos a volver a convocar porque este tema... En cualquier momento entra en el Congreso. Claro, entra en el Congreso. No, está en el Congreso debatiendo. A debate. No creo que nos escuchen mucho igual. No importa, nosotros vamos a seguir igual. Con todas las voces y con todas nuestras opiniones. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Nos reencontramos con ustedes el próximo miércoles aquí en Dominó. Y como siempre, nos vemos en Metro. Chau.